hablemos de la regla del equilibrio. Leer, ¿por qué deberíamos hablar de eso? Porque porque la respeta cualquier sistema que esté en reposo o se esté moviendo a velocidad constante. La pared que está atrás, yo, el, el cuadro, este cuadrito que está colgado, está en reposo y está respetando la regla del equilibrio. ¿Equilibrio de qué? De fuerzas. Es un principio que se respeta, son las reglas de juego de este planeta. Primero está el principio, una regla del equilibrio, que esa la puede entender mi mamá también, si se lo explico convenientemente. Y después está la ley. La ley es la expresión matemática, que ahí es un problema la matemática para muchos al principio. Entonces hay una diferencia. En el principio, vamos a conocer el principio, que ahí está el concepto, y después conocemos la ley, después conocemos la ley. Ya lo anticipo, que sumatoria de fuerzas es igual a cero, esa es la ley. Pero para muchos es chino. Vieja, le digo a mi madre. Cualquier cosa que esté en equilibrio es porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. No se entiende mucho, ¿no? Tenés que tener la mente preparada para entender qué es sumatoria, qué es una fuerza igual a cero. Bien. Eh, Hewitt hizo un video, ya de grande, se lo escucha grande. Hewitt es el autor del libro que usamos en nuestra cursada, el autor del libro. Y cuenta que a los 25 años se fue a California y se ganaba la vida como pintor. Y lo asignaron con otro pintor más grande que él, llamado Burl. Burl. Era curioso Burl. Y bueno, una tarde estaban pintando, esto es un andamio. Un andamio. Es un tablón que está sujetado por arriba con dos cuerdas y vos podés moverte por el tablón y pintar. Burl hacía sonar la soga. La soga estaba sometida a una tensión por el hecho de estar estirado. Soga, cadena, cuerda, que no está flojita, está estirada. Si está estirada es porque está tensionada. Y si está tensionada puede hacer un sonido como las cuerdas de una guitarra. Así sonaba la soga de Burl. Y Burl le decía, Hewitt, hacé sonar tu soga, a ver cómo suena. Y la de Hewitt, que Hewitt es más flaquito, era su primer trabajo en Miami, vamos a exagerarla, tenía hambre, estaba delgado. Hewitt pesa menos, entonces la soga que soporta su peso está sometida a una menor tensión y menor tensión provoca que la soga no esté tan estirada, entonces suena, vamos a girarla. Así suena la cuerda de Hewitt, grave. Y la de y la de Burl sonaba más aguda. Entonces comprobaban por los sonidos que la cuerda de Burl soportaba más tensión. Si quieren, ya estaban hablando de fuerzas. Ninguno había tenido física en la secundaria, pero entendían que había una soga que tenía más tensión que la otra. Hasta ahí todo bien. Hay una soga que tiene más tensión que la otra. Después le decía, Burl, Hewitt, vení, acércate, ponete en la mitad del tablón. Viste que nos estábamos preguntando sobre las tensiones. Ahora que estás más cerca mío, ¿la tensión de tu soga es más grande o más chiquita? ¿Está más floja tu soga o está más ajustada?
Los dos razonaban que la soga en la que estaba parado Hewitt antes ahora estaba más floja. Entonces soporta menos carga, tiene menos tensión. Sí, tiene menos tensión. Y los dos razonaban eso, parecía razonable. ¿Y qué? Y que como esta tenía menos tensión, esta otra soga tenía más. ¿Lo pueden entender así? Mucha gente dice, ah, mira qué bien. Y si no, esto, pensa esto. Hewitt, antes estaba acá, ahora se acercó a esta soga, entonces esta soga está soportando más peso, está más tensionada. Parece razonable. Ellos dos, en este momento del video, entendían que esta soga tiene menos tensión, soporta menos peso, y que esta soga tiene más tensión, soporta más peso. Y estaban de acuerdo con eso. Burl, 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 Burl. Bueno, Burl fue un poco más allá y preguntó, si la tensión en mi soga se incrementó 50 newtons, ¿será que la tensión en tu soga disminuyó 50 newtons? ¿Será eso? O pregunta, si la tensión en mi soga incrementó 50,1, entonces la tensión en tu soga disminuyó 50,1. ¿Hay una relación directa entre el aumento y el decrecimiento de las tensiones? ¿Están relacionadas directamente? Se estaban preguntando eso. ¿Será? Y, y hay que hablar, hay que estudiar física. Hewitt tomó clases de física y le enseñaron la regla del equilibrio para los sistemas que están en reposo o que se están moviendo a velocidad constante. En otras palabras, cuando los sistemas están en equilibrio, estás en reposo o te estás moviendo a velocidad constante, cuando el sistema está en equilibrio, se cumple esta regla, esta fórmula, esta ley. El principio es el balance de fuerzas. Hewitt lo explica así. Todas las fuerzas se balancean a cero. Ese es el principio. Un balance de fuerzas a cero. Bueno, ¿y cuál es la ley? Esta fórmula. Que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en el sistema que estés mirando, que está en equilibrio, son igual a cero. La suma de todas las fuerzas del sistema es igual a cero. Hewitt lo explica de otra forma. Dice que la suma de las fuerzas se balancea a cero. Decirlo como quieras, pero acá tiene que haber un igual a cero. Bien, recordemos que el sistema que estamos observando, el sistema propuesto, es la tabla, Burl y Hewitt. Como no nos estamos moviendo, sí vemos las fuerzas que están... Todavía no vemos las fuerzas, yo no las estoy viendo. Pero si fuéramos capaces de representar las fuerzas, podríamos asegurar que la sumatoria de esas fuerzas se balancea a cero. O que la sumatoria de esas fuerzas es igual a cero. Hewitt las dibuja. Vamos una por una. Hey, eh, Burl tiene masa, esa masa está siendo atraída por la Tierra. Eh, esa fuerza de atracción gravitatoria se la conoce como fuerza peso. Y la fuerza peso actúa en el centro de masa que está cerca de nuestro ombligo. Nuestro centro de masa está cerca de nuestro ombligo. Ahí actúa la fuerza peso. Y se la dibuja a Burl, y está bien lo que hace,
lo dibuja Burl porque Burl es parte del sistema. Entonces es Burl, Hewitt, tablón. La fuerza que ustedes estén sintiendo, hay que dibujarla. Burl dice, yo siento que me están tirando para abajo. Una fuerza peso, la dibujamos en el centro de masa que es el ombligo. ¿Qué más? La tabla también está siendo atraída por la Tierra y esa fuerza está actúa sobre el centro de masa. El centro de masa por lo general es el centro geométrico de las figuras. Si, ah, si la masa está repartida homogéneamente. Bueno, tablón, te vas para abajo con una fuerza peso. Lo mismo le pasa a Hewitt. Hewitt es más flaquito, mira. Hewitt tiene un vector, una flecha más cortita que la otra. Esto representando una fuerza que es más chiquitita. Hewitt siente una fuerza peso, sí, pero no es tanto como la de Burn. ¿Qué más? ¿Hay más fuerzas actuando sobre este sistema? Tiene que haber. Fíjense que la tabla está siendo tirada de los pelos hacia arriba. Quiero que piensen esto. ¿Vieron que cuando se tiran de los pelos la piel se levanta? Bueno, lo mismo le está pasando a este tablón. Hacé de cuenta que es un brazo y agarras tus vellos y los pones, los tiras hacia arriba. Hay una tensión sobre la tabla. Hewitt, le doy play al video. Hewitt los dibuja. Mira, ahí está. Es una tensión que está dirigida, que tiene la dirección de la soga, digo, pero está aplicada a este punto en este punto del tablón. Bien, ya está, ya no hay más fuerzas aplicadas y si todo tuviera números, si todas estas fuerzas tuvieran números, podríamos sumarlas que tranquilamente lograríamos un cero. Quiero mostrar hasta ahí nada más. Esto es un sistema que es simple. No es complejo porque tiene menos componentes. Es un sistema. Mi sistema es la tabla. No sabemos por qué, pero está siendo sometida a tres fuerzas. Dos para arriba, que son de 10 newtons, una para abajo de 20. El objetivo es demostrar que la tabla está en equilibrio, que está en reposo o capaz que se está moviendo por inercia a velocidad constante, eh, pero en ambos casos está en equilibrio. Demostrar que la tabla está en equilibrio. Ahora sí, podemos pensar en el principio, que es el balance. Tiene que haber un balance entre las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo. Entre las fuerzas que van hacia arriba y las que van hacia abajo. Entonces, de un lado voy a sumar las que van hacia arriba. Tengo 10 newtons. Tengo otra de 10 newtons. Y del otro lado, en el otro miembro, voy a escribir las fuerzas que apuntan hacia abajo. Ya está, ya está. Debería haber un ruidito acá que diga, bueno, felicitaciones, lo lograste. Sumemos, 10 más 10 es 20. 20 es igual a 20. Ahí entonces podemos decir que hay un balance entre las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo. El sistema está en reposo o se mueve a velocidad constante. Está en equilibrio. Otra forma de resolver esto es aplicando la ley, fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Hey, definamos esto. Ya lo usamos antes, pero vamos a volver a decirlo. Aquellas fuerzas que apunten hacia arriba serán positivas. Aquellas fuerzas que apunten hacia abajo serán negativas. ¿Vale? Todo eso, la sumatoria de fuerzas las vamos a hacer en un mismo miembro. Por eso tenemos que usar más menos. Vamos a agrupar
vamos a escribir las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas. Pero en el mismo miembro vamos a escribir las fuerzas que tienen otro sentido. Matemáticamente son negativas. Esa es la distinción entre las fuerzas. No le podemos poner positivo a todos. Bueno, dale, vamos. 10 newtons hacia arriba. Lo tengo que poner positivo. Mira, hacia arriba positivo. ¿Qué otra fuerza vemos? 20 newtons. 20 newtons. ¡Ey! Hacia abajo. Te tengo que poner negativo. Menos 20 newtons. Esta es la tercera y última fuerza aplicada sobre mi sistema, que es la tabla. Son 10 newtons hacia arriba. 10 newtons positivo. Más 10 newtons. Todo esto es igual a 0. Sumemos. 10 menos 20 menos 10. Más 10, 0. 0 igual a 0. Correctísimo, se cumple, al igual que arriba. Hay dos caminos. Puedes usar el principio, que es que las fuerzas se balancean para lograr el 0, dice Hewitt, y si no, yo soy de aplicar esto. Fórmula. Esta es la fórmula. Tenés que ir a rendir con esta fórmula. Finalmente, Hewitt nos propone un ejercicio. Vamos a escucharlo. I want to leave you with a question. If Burl and I both stood at the far end of the scaffold and leaned outward a bit, Si Burl y Hewitt se ponen en este extremo del andamio y se echan para atrás un poquito, so the opposite rope went limp, se echan para atrás, cosa de, o por ende, la soga que está enfrente queda floja, what would be the tension in our supporting rope? ¿cuál sería la tensión de esta soga que los está soportando? ¿Cuál sería, cuánto vale la tensión de esta soga si la que está enfrente está floja? Think about that. Until next time, good energy. I sign off with a short poem that I use to sign all my art. Hewitt drew it. Yum. Next time.